Filosofía, arte y tecnología. Episodio 59. Buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Filosofía, arte y tecnología. En los episodios anteriores hemos estado abordando algunas teorías en relación a teóricas del feminismo y el día de hoy queremos darle un giro para plantear esta problemática del feminismo desde el enfoque artístico, desde una perspectiva tanto artística como sociológica. Y para ello, bueno, pues tenemos a Elba Cervantes, quien nos estará hablando acerca del arte participativo desde los feminismos contemporáneos. Entonces, pues Elba, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marisol, muchas gracias, muy bien y gracias por la invitación. ¿Te gustaría presentarte? Sí, bueno, cuento un poco sobre mí. Bueno, yo soy Elba Cervantes, yo soy de La Laguna, de Torreón, Coahuila, pero ahora vivo en Puebla. Actualmente estoy estudiando un doctorado en sociología y justamente mi investigación es sobre arte participativo y feminismo. Bueno, antes de esto, pues estudié una maestría en estética y arte y de formación soy diseñadora gráfica. Entonces, pues un poco por ahí va como todo lo que hago. Excelente. Y ha sido como muy interesante también todo tu proceso, ¿no? De estudiar diseño gráfico, donde entras en contacto ahí en el plano artístico y es interesante pues todo este recorrido que te ha permitido ahora caer en un punto donde comienzas a analizar esta relación entre el arte y los feminismos, pero sobre todo me parece que es muy interesante esta idea del arte participativo. Me gustaría que nos contaras un poco de qué consiste el arte participativo para entender todo este contexto. Tiene que ver con una forma artística que se produce en los intersticios, puede ser activista o no. En el caso de que yo estudio, pues sí va dirigido como al arte que está entre activismo y forma artística, pero la característica de este tipo de arte es que son piezas o prácticas artísticas que involucran al público como algo más que un espectador. Lo involucran durante el proceso de producción, durante la activación de la pieza y hay ahí como líneas que se borran en los momentos de arte, ¿no? Porque por lo general, pues hay un proceso de producción y luego la pieza se exhibe y el espectador la observa, ¿no? Pero en este caso, el espectador participa de la producción de esa pieza y lo que el artista muchas veces hace, o los artistas, es pues proponer como una serie de instrucciones para que sucedan cosas alrededor de algún tema o de objetos, materiales, técnicas, etcétera, o espacios también. Claro, y que es bien interesante porque entonces como que se rompe esta dimensión del espectador pasivo, ¿no? Que solamente está observando una pieza que ya ha configurado al artista. Y en este caso, pues tanto el público como los artistas o el artista, pues se unen para generar algo en conjunto, ¿no? Esto me parece muy interesante. Y entonces, ¿cómo esto se vincula directamente con los movimientos feministas en específico? Sí, me comenzó a llamar mucho la atención cómo se producen estas piezas de arte participativo desde una perspectiva política, justo como una forma de protesta. Y entonces, cómo a través de las prácticas artísticas se generan procesos de colaboración y relaciones sociales que abonan a una causa política, a la lucha o a visibilizar ciertos problemas y motivos del feminismo. Claro, y además está muy interesante porque también estamos hablando que forma parte de las prácticas contemporáneas, y ya decíamos, pues hay muchas vertientes que tienen que ver precisamente con este plano de lo social y que en este caso, bueno, lo que a ti te interesa es estudiar las formas que se vinculan con lo político y que estas obras de arte participativo pues están ubicadas en una dimensión en específico, ¿no? Que es el espacio público. Entonces, me parece muy interesante también esta propuesta. ¿Podrías comentarnos un poquito más acerca de esto, de cómo se presentan, se visibilizan este tipo de obras en el espacio público? Ajá, sí, sobre todo, bueno, estas obras de carácter participativo implican también una colaboración y por lo tanto hay relaciones que se generan ya sea dentro de las mismas artistas o colectivos de artistas,
pero me interesa también cómo como un diálogo a lo mejor con colectivos feministas o con los mismos usuarios del espacio público, porque otra de los temas del feminismo, pues la apropiación del espacio público, ¿no? Como los espacios privados han sido aquellos destinados a las mujeres y es de manera simbólica el feminismo sale a tomar las calles y apropiarse de los espacios públicos en los que, pues, por lo general están diseñados para hombres, ¿no? Hay vertientes del urbanismo desde perspectiva feminista que se dedican a estudiar cómo las ciudades, los espacios públicos, las dinámicas urbanas, pues están muchas veces diseñadas por y para hombres, sin tomar en cuenta, pues, las necesidades o las formas de vida de las mujeres, ¿no? Entonces, justo a mí me parece interesante cómo estas formas artísticas se emplazan en el espacio público y la dimensión simbólica que esto toma, ya sea para el mismo uso y la ideología que implica hacer algo en el espacio público, pero además eso también tiene otras implicaciones para el circuito del arte, ya que cuando estas piezas que, para empezar, no están definidas, o sea, no tienen como esos pasos o como esos momentos definidos como lo tienen tradicionalmente, como lo que les decía de producción, exhibición, observación del espectador, sino que más bien ahí se transgreden esos límites, pero además muchas veces no se traducen las propuestas en objetos, sino que a lo mejor son prácticas o instalaciones o es algo efímero o es como procesos que se producen ahí. Y eso, además de transgredir como los formatos tradicionales, también el hecho de que se haga en el espacio público, pues implica que no se inserta la pieza o la práctica artística en las dinámicas de las instituciones del arte, de los museos o de las galerías. Entonces, pues ya eso habla como de una serie de reconfiguraciones en la misma forma de pensar estas prácticas. Claro, y que además es bien interesante porque, bueno, tú ya lo comentabas, finalmente estas prácticas tienen como esencia el integrar, el darse de manera colectiva, ¿no? Que esa sería como la razón y la esencia de este tipo de prácticas. Y entonces es interesante porque tú sabes al respecto de esto, o sea, cómo son los procesos de organización, cómo se puede lograr crear este tipo de piezas, acciones en el espacio público. Pues justamente es parte de lo que estoy planteando y de lo que estoy investigando en mi trabajo de investigación, pero pues tiene que ver con procesos de organización, ¿no? Y ahí entran como cuestiones políticas, de jerarquías, de formas de tomar decisiones, que sé qué tan horizontal o vertical es, si hay líderes como muy marcados, quién da la instrucción, cómo se decide qué hacer, quiénes participan de esos procesos, de esas tomas de decisiones, cómo se compra el material o no, si colaboran, cooperan entre todas o alguien pone el material, quién pone los espacios. Y pues sí, quién tiene ahí como el mando. Luego, pues muchas veces es natural que surjan liderazgos, pero también eso es como lo interesante, ¿no? Toda esta forma de tomar decisiones, de debatir, de dialogar para llegar como de poner además un fin común, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere lograr con esa pieza? ¿Quiénes van a participar? ¿De qué forma se va a llevar a cabo? ¿En qué lugar? Etcétera. Todo eso pues está ahí en juego en estos procesos colaborativos. Que además está bien interesante, ¿no? Porque ya decías tú, hay un proceso de organización y finalmente en colectivo se decide cuál sería el objetivo de la pieza. Y entendemos entonces que estas piezas se inscriben dentro de actividades que buscan tomar de manera simbólica el espacio público y que esta pieza entonces responde a demandas del propio colectivo, ¿no? En ese sentido, ¿qué tipo de demandas son las que se muestran a través de estas piezas? ¿Cuáles sería por lo que se aboga para su hechura, conceptualización y finalmente mostrarlas al público? Las demandas o los temas de estas piezas pues atraviesan distintos temas del feminismo, ¿no? Pueden ir desde el mismo tema del espacio público hasta cuestiones pues, que desafortunadamente son muy latentes en nuestra realidad actual, temas de feminicidio, desapariciones, de acoso sexual, violencia de género. Entonces, pues a través de estas piezas se trata de poner ahí en el ojo de los usuarios del espacio estas temáticas, estas historias o estas narraciones, memorias de víctimas de violencia o de conmemorar a víctimas de violencia. Entonces, es un amplio abanico de temas los que atraviesan estas piezas, pero bueno, están por lo general vinculadas a temas del feminismo.
Y además bien interesante, ¿no? Porque pareciera que entonces también participa este ejercicio de la memoria. A partir de esta toma simbólica, visibilizar problemáticas para recordarlas, para enunciarlas, porque finalmente, digamos que en la vida cotidiana, el tratar de guardar los problemas personales. Y en ese sentido nos damos cuenta que hay todo un lema en torno al arte feminista y a los movimientos feministas que señala que todo lo personal también es un tema político, a fin y al cabo, por esta situación de encontrar situaciones que entre las mujeres, bueno, pues deseamos mejorar. ¿Podrías abundar un poquito más en esta idea de lo personal, cómo se vuelve entonces político? Sí, mi forma de entender eso, por ejemplo, en el arte producido por mujeres o desde el feminismo se puede ver como por las cuestiones de que se encontraban en el hogar, cuidando hijos o atendiendo cuestiones del hogar, pues muchas veces su arte se produce desde esa vida cotidiana. Y como en esas microexpresiones o formas de llamar la atención sobre cuestiones que le suceden a ellas, pues se empieza a visibilizar cómo eso no solo le sucede a una mujer, sino que son temas en común, que son problemáticas, condiciones, situaciones por las que pues toda mujer a lo mejor atraviesa, ¿no? O la mayoría de las mujeres. Entonces, pues a partir de ahí se podría entender esta frase, ¿no? De lo personal es político. Una vez que se verbaliza, se le pone nombre, se muestra que hay alguna forma de violencia, una condición que está ocurriendo, una forma de opresión, entonces otras mujeres empiezan a identificar con ello, ¿no? Y es como, entonces empieza esa colectividad empieza a tomar voz a partir de una cuestión pues personal, de la vida cotidiana, íntima de una persona. Y por ejemplo, ¿qué acciones has encontrado tú en momentos pasados, ¿no? Es decir, como qué tipo de piezas o acciones son las que se han gestado en épocas pasadas y que diríamos que, en tu opinión, son como las precursoras de estas acciones. Ok, pues así como precursoras, existe bueno, se le conoce como el primer colectivo de México, se llama Polvo de Gallina Negra. Es un colectivo que surge en los años 80 por las artistas Mónica Mayer y Maris Bustamante. Y justamente, bueno, Mónica Mayer, a mí cuando me preguntan sobre este tipo de piezas, creo que el tendedero es como un ejemplo muy especial porque además de que ya se conoce justamente porque es un ejercicio que permite reproducirlo sin materiales muy especiales y en cualquier lugar y por cualquier grupo de personas o una persona, el tendedero me parece que es una pieza clave para empezar a pensar este tipo de arte participativo desde los feminismos. Entonces, bueno, la primera vez que Mónica Mayer hace un tendedero, sale de la Ciudad de México y pregunta a distintas mujeres, como mujer, qué es lo que más te molesta de la ciudad. Y bueno, ella cuenta, como en algunas entrevistas que he leído, que pues había que poner los temas como un poco llevarlas hacia dónde iba esa pregunta, ¿no? Para que comenzaran a escribir pues, sus quejas sobre el tema. Entonces, pues me parece que, por ejemplo, esta es una pieza clave para comenzar a pensar este tipo de arte, ¿no? Como cuál es el antecedente, al menos aquí en México, yo diría que es, por ejemplo, esta. Y que además ha sido bien importante, ¿no? Porque me parece que en los últimos 4 o 5 años ha sido una pieza que ha sido muy replicada en diferentes sectores, sobre todo en el ámbito universitario, quizá no abordando particularmente al respecto de qué te molesta en la ciudad, ¿no? Sino más bien tratando de invitar a recordar en qué momento las mujeres se sintieron vulnerables o acosadas o instigadas, ¿no? Y entonces es interesante cómo esta práctica que ya se remonta a décadas, pues esta nueva generación la ha vuelto a recuperar y sobre todo pues este llamado a tomar el espacio público, que me parece que es algo bien interesante de esta nueva ola de los feminismos, donde durante muchos años pareciera que estuvo bastante quieto, pero también pues esto tiene que ver con esta dinámica misma de la ciudad, ¿no? En el sentido de los temas de violencia, de inseguridad y sobre todo esto que mencionabas de los múltiples feminismos que hay y sobre todo cómo pareciera que de repente al gobierno le interesa más lo que denomina como patrimonio cultural que pues las propias expresiones o las vidas humanas, ¿no? Sí, y que sobre todo creo que esta pieza justo ejemplifica también lo que mencionábamos en la pregunta previa, ¿no? Como esa pieza de los tendederos permite visibilizar como esta cuestión de una persona, luego se replica
y se reitera por muchas personas, ¿no? Y que son luego las violencias que nos atraviesan las mujeres, lo resulta que son en común, justo porque es una cuestión sistémica. Y por otro lado, bueno, creo que estas intervenciones que se producen en el espacio público y durante las marchas, de los monumentos, que últimamente son muy polémicos, pues son otra forma de visibilizar lo que está sucediendo, ¿no? Y cómo, pues sí, desde las autoridades les importa más proteger de esos muros o que, que no los pinten, que no los rayen, que no los destruyan, pero creo que es una forma muy potente de llamar la atención sobre lo que nos sucede o sobre lo que les ha sucedido a muchas mujeres, que justamente que esa es la característica además de los feminicidios, ¿no? Pues la forma de homicidio es brutal, ¿no? Es sumamente violenta y que además está atravesada por su condición de ser mujer. Entonces, pues creo que es como una forma de traducir, de mostrar, miren, a ustedes les importa eso, pues eso es lo que está pasando. Eso le sucede a nuestros cuerpos de mujeres, brutalmente. Claro, y que además esos no se pueden recuperar, ¿no? O sea, no les das una manita de gato, una pintura, o sea, finalmente son vidas que se pierden y no hay vuelta atrás, ¿no? Y que también, bueno, pues es un llamado a concientizar, a sensibilizar, ¿no? Y sobre todo, pues a ejercer, pues realmente el derecho, ¿no? Donde pues realmente haya una atención eh, pues punitiva, ¿no? Para los que cometen este tipo de crímenes y que dejen de seguirse pues replicando, ¿no? Claro, y creo que algo muy simbólico también es que sucede inmediatamente después de que se intervienen los monumentos o que hay marchas y se pintan muros, inmediatamente se limpian esos muros, se pintan otra vez y es como aquí no pasó nada. Todas esas protestas y gritos están borrados, ¿no? Entonces, pues es algo como muy simbólico y, no sé, urgente de voltear a ver y de pensarlo de esa forma, creo. Claro, y además lo que también resulta interesante es que este tipo de demandas, exigencias, pues ya no son solo exclusivas de México, ¿no? Sino que los podemos encontrar en diversos países de América Latina, incluso en Europa, donde también pensaríamos que las condiciones para las mujeres son distintas. Sin embargo, nos damos cuenta que es un clamor al unísono de todas las mujeres en muchísimas partes del mundo para mejorar precisamente las condiciones de existencia y lo interesante es también ver cómo, bueno, pues en el arte se encuentra una forma, un medio de expresión, ¿no? Y sobre todo cuando uno empieza a profundizar en esto del feminismo y que empiezas a ver, o sea, que ya la lectura, las reflexiones, lo que escuchas, lo que has visto y vivido, se empieza a sentar como en tu forma de pensar, es inevitable ya no ver como estas violencias o estas estructuras de poder que están ahí presentes en muchos ámbitos de la vida y en muchos espacios de poder y de tomas de decisiones, ¿no? Y como dices, pues no solo sucede en México o en América Latina, sino que pues es un problema más latente en unos países que en otros, la desigualdad de género, pero es algo constante, presente y que se encuentra ahí en muchos ámbitos. Claro. Y me parece por eso también muy interesante el visibilizar, el estudiar precisamente este tipo de manifestaciones y particularmente, bueno, pues todo el arte que surge desde una perspectiva feminista o de género en este caso. Y lo más interesante, decíamos, es la posibilidad de actuar en colectivo, ¿no? Porque pienso yo que este tipo de piezas que tienen esta finalidad de visibilizar esto pierden sentido al hacerse de manera individual, ¿no? Y creo que la riqueza es la parte colectiva, ¿no? Sí, claro, hay otras artistas feministas que también se dedican a hacer sus prácticas desde lo individual, no sé, fotografía, pintura, o sea, también el arte feminista abarca todos los formatos, y sucede desde muchos lugares, ¿no? Pero bueno, acá sí en lo que yo me estoy centrando es cómo se produce desde la colectividad y a partir de la participación, que implica no necesariamente, o sea, puede, pero no es necesario que todas las personas que participan sean artistas, ¿no? Sino que más bien invita a quien va transitando por ahí por la calle o a quien pasó o a quien se quiera sumar a la iniciativa a participar en la producción de esta pieza. Me tocó participar con un colectivo ahora para este 8 de marzo. Producimos entre varias, imprimimos cerca de 60 grabados y bueno, además de que la misma producción de la pieza estuvo atravesada por la colectividad porque se articuló una colectiva que se llamó ¿Y cómo iba vestida? Para la misma producción, ya que las piezas, cada uno de los grabados,
contenía placas que fueron grabadas por distintas artistas y luego, bueno, las impresiones fueron en grupo y todo ese proceso, pero además durante la marcha, durante el 8M, pues invitó a quienes estaban ahí alrededor de nosotros a que nos ayudaran a llevar los grabados durante la marcha en conmemoración justamente a víctimas del feminicidio. Entonces, como te decía, pues sí, como creo que es lo rico de estos procesos, cómo involucran a muchas más personas y son una herramienta para visibilizar estas problemáticas y poner una conversación ahí sobre la mesa. Claro, y sobre todo también imagino que en el momento del proceso creativo de la hechura de la pieza hay un encuentro interesante, ¿no? Con otras mujeres, quizá reflexionando pues estos temas de violencia, quizá compartiendo experiencias o incluso pasando un momento agradable de conversaciones casuales, ¿no? Y que me parece que también eso es algo muy importante, digamos que no todas las mujeres han tenido como esta posibilidad de reunirse, ¿no? Y que resulta fundamental pues para el desarrollo humano de todos los individuos, ¿no? Reunirse con sus compañeros, compañeras, tener este diálogo, encontrarse con los otros y creo que este tipo de obras es lo que ayuda a propiciar, ¿no? Claro, una cosa súper enriquecedora y interesante que sucedió ahí durante la producción, pude observar pues que además de esto permite como un diálogo entre distintas personas que a lo mejor no se conocían o a lo mejor sí, pero por ejemplo acá hay participación de estudiantes de arte, sus profesoras o personas externas a sus escuelas y entonces eso permite como que hay un aprendizaje en distintos niveles, no nada más sobre la misma técnica y la práctica, pero sobre justamente sus historias de vida o qué hacen o qué piensan acerca del arte o de su vida o de diversos temas, ¿no? Que son los que se hablan, al menos ahí en el taller. eh, y pues igual esto justamente enriquece el proceso y además pues ayuda a ver también cómo el trabajo, la producción artística es un trabajo en sí, ¿no? Que no es, que es otra de las cosas que desde el feminismo dentro del arte se, se hablan, es que pues no hay una cosa así como eh, este genio atormentado al que le hablan las musas, y siente el soplo divino y entonces por magia empieza a crear, sino que pues el trabajo artístico implica una serie de procesos de investigación, de colaboración, de diálogo, pero además de dominio de técnicas, de pericia, de improvisación, porque ya se conocen los materiales, lo que se utilice, las herramientas. Y entonces, pues otra forma de pensar el mismo trabajo artístico como algo mucho más complejo y no como una creatividad que va y viene de acuerdo al estado de ánimo, ¿no? O sea, claro que hay veces que una tiene más ganas de trabajar que otra, que otras veces, pero creo que también es como otra conversación que se puede tener, es que el trabajo artístico no es esta cosa de inspiración nada más. Claro, y particularmente ¿no? Que todo es un proceso de reflexión, de diálogo, y que finalmente siento que esto te decía, es la parte más rica de todo el proceso, de la experiencia en sí, ¿no? O sea, esta parte del momento creativo, la reflexión, la convivencia, el salir, encontrarte con otras personas, el recibir apoyo para mostrar las piezas, ¿no? Me parece que ese es como, en este caso, esta sí podría escaparse del circuito del arte convencional, porque su finalidad es esta, mostrar, tomar el espacio de manera simbólica y generar este tipo de encuentros, ¿no? ¿Con qué reflexión te gustaría cerrar el día de hoy? A partir de esta experiencia que nos cuentas y de tu mismo proceso de investigación acerca de este trabajo participativo desde esta perspectiva feminista. Pues ahorita me quedaba como con lo enriquecedor justamente que es esto de trabajar en colectivo, cómo hay aprendizajes inesperados también de otras personas y del mismo proceso y que además todo se produce a partir de las personas que te acompañan y de quienes tienes alrededor. Y entonces se generan redes de apoyo, redes de colaboración ahí mismo, incluso que tanto para visibilizar los temas que se están poniendo ahí, como para visibilizar el mismo trabajo de las demás, ¿no? Porque no hay esta plataforma de la institución que pone ahí ya arriba del escenario lo que se está haciendo, sino que pues es la voz de todas las que está ahí en lo que se está produciendo, pero además es la voz de todas que permite dar voz, como a amplificar
lo el mensaje, ¿no? Que se quiere emitir a través del proceso, ¿no? No solamente del objeto, porque son procesos los que se generan acá. Excelente, Elba. Pues no sé si quieras compartirnos la red social para ver un poquito más de esta última experiencia que acabas de mencionar. Ajá, estamos en Instagram como colectiva, cómo iba vestida. Ok. Así nos pueden encontrar. Bueno, Elba, pues te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Y pues ya sabes, las puertas están abiertas para grabar, para conversar sobre algún otro tema. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A ti, chao. Chao. Filosofía, arte y tecnología.